La banda más boleta de Venezuela en la actualidad. Esto empezó como una joda, no se sabía bien si era real, si era pirateado, si era inteligencia artificial, pero con el pasar de los días se ha convertido en casi un hecho cultural. Estoy hablando de la canción Veneca de Raguayana con Acapela y se ha convertido en un tema en cierto punto hasta denso. Y para eso entonces voy a estar necesitando la ayuda de José Miguel Ferrer, el querido José Miguel Ferrer, que es licenciado en letras y periodista cultural, para hablar de Veneca, este tema que de la nada ha causado todo un revuelo. Bienvenido, José. ¿Qué más, hermano? ¿Todo fino? Qué bueno poder estar aquí contigo y bueno, conversar sobre esto que creo que sí es verdad que se ha creado como una Una conversación locura. más allá de solo una canción y bueno, está cool. Una locura lo que está pasando porque yo te voy a decir la verdad, cuando yo escuché la versión de esta canción como pirateada, bueno, tampoco le di tanta importancia, me pareció que, bueno, sonaba entretenido, ¿no? Ese pedacito, porque como que lo que se pirateó primero fue como un minutico, algo así corto. Sí, Este, y tampoco yo esperaba que y fuera a causar tanto revuelo. Finalmente sale la canción, el original, completa, digamos, a través de las plataformas. Y nos encontramos con una pieza que es verdaderamente interesante. Con unos sonidos muy venezolanos, muy propios. Y ha tenido además una relevancia grande. Cuando escuchaste la canción por primera vez, ¿qué pensaste? ¿Y cuándo la escuchaste? ¿La escuchaste, digamos, poco después de salir o más bien fue una cosa que llegó a ti con el pasar de los días y con la polémica? no, bueno, el primer clip que salió, que era como de un minuto, no lo había escuchado como tal, porque como decían que eso, que era pirateado, que era inteligencia artificial, pues me pareció un poquito irrelevante. Pero ya luego cuando sale, la escuché en el momento, digamos, en la mañana, cuando iba en el metro, y coño, me pareció un palazo. La canción, es decir, es muy buena, el beat también me parece que es como muy atractivo. Y la letra, que mucha gente habla como de lo que puede decir y lo que no puede decir, al final trata de una jerga muy común y muy venezolana. ¿Mm? Entonces sí pudiese considerarse como una canción muy venezolana. Y creo que por eso después genera la discusión, porque al ser una canción como muy venezolana, con ritmos que representan y con una jerga, con un lenguaje también muy cotidiano y urbano, pues ahí llega la pregunta que creo que es lo que recibe la gente, que es, bueno, ¿qué nos identifica? Y también con el nombre, pues un poco eso, ¿cómo nos identificamos? Sí, tal cual. Porque bueno, ya desde el nombre, digamos, si esta canción hubiera tenido quizás otro nombre, hubiera sido más discreta en cuanto a su participación en las plataformas, ¿no? Porque capaz si se llama Ritmos de la Casa, algo así, como que quizás no pega tanto. Pero cuando ya de por sí titulas la canción Veneca, Veneca con K, genera como una cosa, ¿no? Porque esta palabra, para mí, este debate de si la palabra es despectiva o no, es algo que está cerrado hace mucho tiempo. Pero después de estos días me he encontrado con que existe todavía la conversación de veneca, usar o no veneca, si es negativa, si es positiva. Este, mm, y esto ya ha pasado muchas veces antes con algunas palabras. Bueno, le contamos a la Sí, gente que tú eres de los Andes, tú eres andino, y por de los supuesto, Andes soy todo corazón. has vivido toda tu vida, por ejemplo, con la palabra gocho, que en algún Claro, punto, digamos, el origen siempre se dice que es como que eso, despectivo, ¿no? sí, sí, Hacia esta región del país y, digamos, siempre que las palabras empiezan así, como que en un momento calan y pasan de ser negativas a después ser neutrales y después hasta identificativas. O sea, hoy hay muchísimos gochos que se reconocen como gochos, ¿me entiendes? O claro, sea, no te dicen capaz, bueno, soy tachirense, no, te dicen yo soy gocho con orgullo. sí, sí. Entonces, con ese background, eh, volvemos entonces a la conversación con Beneca. Veneca es una palabra despectiva para los venezolanos. Cónchale, yo creo que no. Es decir, porque al final, así como el ejemplo que parte de lo gocho, pero pudiésemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, también con el bostero, que Sí, nace claro. desde un punto despectivo,
y luego identifica una comunidad, en este caso ligada a un equipo de fútbol, y por lo menos en Táchira también el término gocho nace desde un aspecto peyorativo y un insulto, y luego, claro, existe, que teóricamente se ha trabajado también bastante, que es la idea de la apropiación de la injuria. Cuando una comunidad ha sido injuriada a través de un término, digamos porque el pasar de los tiempos, ese término, lo que tú dices, revaloriza, sería, se Ujú. resignifica. Y Claro, yo creo que con el término veneco ocurre, porque primero la discusión con el término de veneco y veneca llegaba a la discusión de cómo se crea el término, que era como, sí, no, bueno, eran los colombianos que venían a Venezuela y era un término despectivo para ellos. Y ya luego nosotros en este proceso migratorio, el término de veneco ha sufrido ese mismo cambio, ese mismo desplazamiento, de ser una parte, un término despectivo de otras comunidades hacia nosotros a nosotros mismos apropiarnos del término y darle representación. Que algo interesante que a mí me parece con el término veneco es que no solo hay una apropiación de la injuria como si somos venecos, sino que ser veneco ya tiene un, digamos, un matiz positivo, sí, que es este de, no tanto de poder, pero un matiz como de resiliencia, de conocimiento de cosas y de circunstancias. Ser veneco o lo veneco también identifica una comunidad. Creo que todavía también el término, como todo este tipo de términos, cuando los utiliza un otro, todavía tienen un matiz muy delicado. claro, En el hecho de que nosotros, al ser venezolanos, siendo venezolanos, yo puedo decir soy veneco, pero si viene alguien ajeno a esto y comienza y toma los venecos como adjetivo, es como, mira, hasta ahí. ¿Sabes qué claro, claro, coño? claro, Entonces creo que el término todavía se mueve aquí, ahí, y creo que es el punto primario de la gente porque hablaba, porque se llama veneca, porque si la canción se llamara venezolana, claro, creo que tal nadie cual. le hubiese parado bola. Es muy interesante eso que dijiste de la palabra, del origen de Beneco, porque, coño, pobre palabra, ¿no? Es una palabra que a la que empujaron desde afuera hacia adentro, no, mejor dicho, desde afuera, perdón, desde adentro de Venezuela hacia la gente, digamos, colombiana o que se relacionaba venezolanos con colombianos. Y después le Ujú. pasó, cuando el venezolano sale, entonces ahora es de afuera hacia adentro. Sí, exacto. Coño, esa palabra, la verdad que ha recibido coñazo bilateralmente, pero como tú dices, ya entró en la etapa en la que, qué sé yo, yo vivo en Buenos Aires, tú vives en Madrid, uno con sus amigos, incluso, no sé, mira, vamos a una reunión de puro veneco, y no lo dice como que, qué mala noticia, sino, mira, simplemente vamos a estar venezolanos, los pares, la gente de nuestra comunidad, y ya, normal, nadie Claro, se detiene a decir, bueno, no nos digan veneco porque, ¿sabes? No se llega a ese punto. Y entonces, claro, además esta canción tiene como adicional el ritmo. El ritmo que, por claro. ejemplo, yo estuve viendo comentarios y me estuve riendo. Porque, por ejemplo, yo leí un comentario de una persona que puso, mira, yo no tengo problemas con la palabra veneca. Lo que a mí me Ok, hace ruido es el ritmo que es malandrístico. ok. Y yo me Ok, reí, yo decía, o sea, pero yo tengo que preguntarle esto a José Miguel, porque a mí me da mucha risa que cuando los mismos venezolanos o las mismas personas de un país son los que terminan denigrando el contenido de algo, ¿no? claro, O quizás una rama cultural de algo. Siempre nos pasa, por ejemplo, ahorita también con esta canción se ha vuelto a como que realzar el tema de lo Nietzsche, de lo Tuki, no sé qué. Este, claro. entonces te pregunto, cuando alguien dice que esto es un ritmo malandrístico, ¿qué opinas? ¿Qué piensas sobre esto? Coño, a mí en verdad me parece como full interesante porque muchas de las percepciones que tuvo la canción en lo que se fue la gente era eso, a que esta canción no los representaba de alguna manera porque era malandro, era Nietzsche, era un ritmo que no iba con ellos o no los identificaba. Y a mí me parece interesante porque si tú te pones a ver, es un ritmo. No, la canción no habla ni de violencia, ni habla Total. de romantización de ningún tipo de delincuencia. Y hay otros géneros musicales que pudiesen ser mucho más conflictivos en esta discusión, porque sí
hablan de ello, pero al mismo tiempo son mainstream, como no sé, el corrido tumbado de México, Claro. lo que es el gangsta rap en Estados Unidos y todo esto. Son géneros que no solo relatan experiencias, sino pueden entrar un poco en la idealización o romantización de la violencia y aún así son mainstream. Que por ejemplo eso, el corrido tumbado y Peso Pluma, aunque muchas de las canciones son dirigidas a cárteles, a capos y todo esto, también se escuchan como ya algo, como si fuese el trap normal que escucha cualquier adolescente. Ujú. Y ese paso es decir, ahí hay una discusión. Pero si tú te pones a ver, aquí no hay nada de eso, solo hay un ritmo. Tal Entonces, cual. ¿qué determina que la gente piense que este ritmo es delincuencial? El contexto al que siempre es decir, el prejuicio del contexto del que proviene la propia música. Que a mí con el tema del Rector House y la música electrónica en Venezuela me parece bastante llamativo porque si nos ponemos a ver, pues es un género creado por DJ Baba en los barrios de Caracas, que toma toda una significación de una generación y que ahorita está explotando en todo el mundo. Aquí en Europa esa vaina ha pegado de una manera increíble y incluso con características positivas de cómo se ve la música. Entonces, cuando la música se ve sin prejuicio y se nota que es buena, pues ahí puedes entender mucho más cuando la gente habla de que es un ritmo malandro. Entonces, ahí hay un prejuicio marcado de clase en el hecho de que este ritmo, que no dice nada violento, es violento porque yo lo considero así. Y, y todas las discusiones que en verdad como que se salieron de esa caja, de lo Nietzsche, Ujú. de lo que es boleta, de lo que es, digamos, feo, lo que no identifica la venezolanidad, que también lanza la misma pregunta de qué es la venezolanidad. Y, y es bastante interesante por el hecho que a veces esos discursos son como negacionistas de lo que es la cotidianidad venezolana. Sí. Yo, por ejemplo, que lo veía en Twitter y también lo comentaba, era el hecho de que la migración a nosotros como venezolanos nos está permitiendo reconstruir nuestra identidad. Porque afuera tenemos que narrarnos y contarnos, ¿sabes? Y darle un lugar. Y entonces desde adentro, que siempre se habló mucho de el venezolano sin identidad, que incluso lo habla Cabrujas y en la sociedad del disimulo, establece que, bueno, la percepción del venezolano sobre la identidad venezolana siempre es como de paso, como si fuese un gran hotel, como que nadie Mm. se adhiere a esa percepción y estamos siempre como vagando. Y al salir, nos encontramos de que tenemos que contarnos ante el otro. Y entonces al contarnos comenzamos a darle sentido a una identidad que está en constante construcción. Pero cuando salimos no construimos nuestra identidad desde el discurso creado, ¿sabes? Yo creo que nadie afuera extraña cantar el himno, ni extraña la bandera, ni extraña el escudo, ni extraña eso. Ok. Cuando tú te comienzas a ver afuera extrañas lo cotidiano, que es como la identidad de los afectos. Claro. Y extrañas tu cotidianidad. Por ejemplo, yo hablaba que la gente como que lo tomó mal un poco, que eso, no sé, el diseño gráfico de las encabas, la salsa, el sonido de la calle, los pregoneros, el perro calientero, la cotidianidad, es cuando estás en otro país, es lo que extrañas y lo que te identifica. Que Tal si cual. estás en el pueblo, es la dinámica del pueblo, si vives en la costa, es la dinámica de la costa, y así sucesivamente. No extrañas el gran relato, sino extrañas, digamos, la cotidianidad. Y creo que ahí es como que donde se plantea bastante interesante la idea de la identidad, porque la gente choca mucho con que es romantización de lo negativo. Y Mm. no, es sencillamente la conciencia de que nuestra identidad que está en construcción tiene que construirse desde los afectos de lo popular. Y, por ejemplo, el tema de lo niche, a mí me parece que lo niche como concepto es un lastre social en Venezuela. Que todo sea niche. Que un plato de pasta con caraotas sea niche. Que una Claro. sardina sea niche. Que un pantalón sea niche. Ahora, Que hasta gestos son niches. Eso es pe- una locura. pero ¿por qué nos pasa? Y bueno, entiendo que debe pasar también en otros países, pero ¿por qué nos pasa a nosotros que, digamos, hay como una un constante señalamiento de que algo es niche o marginal, que también se dice? Porque, por ejemplo, Dejo de decir. yo he visto gente que dice que esta canción tiene un ritmo malandro, pero es la misma gente que, por ejemplo, disfruta subirse a una camionetica o recuerda con goce estar en una camionetica que sonara una salsa de Eric Franceschi y tal, algo suavecito ahí bajando para
para la playa, A la buena, tomarse una polarcita ahí sentado en una en la cava. licorería. Exacto, entonces, como que, ¿por qué nos pasa que a gente que señalan como Nietzsche o marginal, termina también señalando como Nietzsche o marginal a otros porque quizás escucha Raptor House? ¿Qué es eso? Sí, yo creo que es muy interesante porque pasa en otros países, es decir, todos los países porque son como dinámicas clasistas, de entender que lo popular, que es lo cotidiano, es lo feo. Eh, que yo también lo conversé hace días, es decir, la gente piensa que a veces cuando la gente habla de lo Nietzsche o que algo es Nietzsche solo se refiere al urbano, Mm, ¿sabes? A lo Nietzsche porque viene de barrio, porque suena en el barrio, porque es de barrio, pero también yo siendo de los Andes en Caracas también me encontraba mucho de que las expresiones populares del pueblo también eran raspacanilla, tú le dices a alguien en Caracas y es Nietzsche, porque es de pueblo, es de zonas alternas, son Nietzsche porque no se circunscriben, digamos, a lo que la gente piensa que es lo correcto o lo que es ciudadanía. Y ahí yo creo que es la idea de confundir una idea moral y ética de ciudadanía que quizás no tenemos, como las instituciones se han quebrado, a pensar de que esto ocurre porque una gente tiene una expresión cultural. ¿Sabes? Que siempre uno se encuentra el comentario de por eso Venezuela está como está. Alguien se puso unos lentes en tornasol y dices por eso es que Venezuela está como está. Y las expresiones culturales entendidas como eso, y también se entiende la discusión entre qué es cultura y qué no es cultura, que a mi parecer, es decir, ya digamos en términos teóricos, esa discusión ya está totalmente pasada, porque es que ya entendemos que no es que existe una cultura, una alta cultura y una baja cultura, que sí es lo que es y que es lo que no es, sino que toda expresión humana en sí mismo puede ser cultura, y se estudia como tal, y se estudia como fenómeno cultural. Yo creo que lo que pasa, y que también eso es un proceso natural de resignificar la identidad, es que también nos encontramos y tenemos que darle la vuelta a nuestras propias taras sociales, que el clasismo es una de ellas. Siempre la sociedad venezolana está muy enmarcada y creo que la endofobia de ujú, muchos es sencillamente otra cara del clasismo, claro. porque cuando tú te encuentras con alguien endofóbico, te encuentras, por ejemplo, digamos caso Estados Unidos, el que es muy trompista siempre critica al venezolano que quizás ha tenido que cruzar el Darién y pasar miles de calamidades porque él llegó en un avión y el otro no. Entonces, ¿qué te hace persona? ¿Qué te construye como tal? Y si tú te pones a ver todas estas expresiones, pudiésemos estar hablando de un género musical propio creado en la ciudad que no habla de violencia, sino que representa la forma de una comunidad de divertirse y que habla muy, es muy caraqueño, es una voz muy caraqueña. Pudiésemos estar hablando de lo arrecho que esto se haya creado en nuestro país, pero hablamos de cómo la gente lo percibe como Nietzsche sencillamente por ese clasismo, porque se mira con clasismo lo popular, lo de afuera, lo que construye digamos, la cotidianidad y no entra dentro de la perspectiva de lo que es la clase, digamos, educativa, la que tiene el poder de decir y la que dice, porque claro, sí, lo mismo pasa con la salsa, ¿sabes? La salsa es como un término que cada vez es mucho más popular, pero la salsa de camionetica, que es la salsa baúl y la salsa romántica, tiene todavía este matiz, Sí. porque es claro, es que eso es de, o por lo menos, no sé, expresiones populares como el vallenato. Mm, El vallenato y la cumbia son ritmos populares de Colombia sí. que tienen una riqueza totalmente como pudiesen ser de nosotros la música llanera y todo eso. Pero si tú te pones a ver, siempre se considera, mucho sobre todo desde lo urbano, como Nietzsche también, esas Sí, expresiones sí, sí, populares. tal cual, tal cual. Todo lo que suena, digamos, a expresión popular para la gente es Nietzsche. Y yo creo que ahí es donde entra mucho la discusión de esto, porque asimismo, como nos resignificamos y nos tenemos que contar, al final uno también se encuentra en el proceso migratorio, tanto, digo, bueno, la gente adentro en todo esto que vimos como país y como identidad, con nuestras propias taras, nuestros propios coñazos que habíamos normalizado durante todo este tiempo y que ahorita decimos tipo, ¿pero por qué? ¿Sabes? Pues es Nietzsche y cuando te das cuenta también de la cotidianidad de las cosas, dejas de pensar que son Nietzsche. Quizás Mm, el que pensaba en Venezuela que la salsa de camionetica era Nietzsche, cuando sale y se encuentra que no extraña
digamos, no sé, el himno, sino extraña lo que representaba ir en esa camionetica y extraña los afectos de su cotidianidad. Quizás ya no piensa que la salsa que ponía el colector es Nietzsche. Ya la piensa como, ah, pero esto es lo que soy, porque lo contrapone a donde vive. Fíjate que interesante comentas eso y por ejemplo yo pienso en, no sé, un estadio de béisbol, por ejemplo, un estadio de fútbol. Ahí en Caracas está la Plaza de los Estadios, que por supuesto cuando hay actividad deportiva hay mucha gente como que vendiendo, no sé qué, y hay una música que nunca se sabe quién la Claro, pone, pero hay algo sonando. Allí siempre por lo general puede ser una salsa, un vallenato, una cosa. Yo no me acuerdo nunca haber ido al estadio y que, por ejemplo, yo recuerde qué canción iba yo escuchando en camino al estadio. Digamos, quizá yo iba escuchando, no sé, Taylor Swift. Yo no recuerdo, o yo no tengo atado mi ida al estadio con Taylor Swift. Yo tengo la ida al estadio atado con cuando llegue y suene Jenny esta Rivera con cara canción, de niño, ¿sabes? ¿Me entiendes? claro. Como que nadie recuerda ese afecto pasado cuando es una cosa tan privada. Por lo general tiene que involucrar a la gente. O sea, yo no recuerdo con cariño hacer un perro caliente en mi casa. Recuerdo con cariño comerme perro caliente en la calle rodeado de 25 tipos y que la comida se me caiga, ¿me entiendes? Como que Claro. este, algo muy marcado así a eso que tú dices. Volviendo un poquito al tema ya de la canción. Además, como que todo el concepto de la canción, de la pieza o el producto que termina vendiendo Raguayana y Acapela, es todo como muy nostálgico, además. Es como muy Sí, total. de los 2000, o sea, la presentación como en un equipo de sonido de, no sé, que es como de carro, me parece. Sí, sí. El título que diga Raguayana con acapela.mp3, es todo como que muy apuntando para allá, para los 2000, diría yo. Porque el O la Raptor House, estética de Bonero. claro, tal cual, el disco, ¿viste la portada del álbum? Que era como un Sí, disco. sí. Y el diseño, como cuando tú ibas a la playa y comprabas un vaso de esos que decían que sí, playa verde. Y entonces es el mismo diseño que usa esta gente. Total, total. Porque el Raptor House, por ejemplo, ¿en qué época tiene origen en Venezuela? Bueno, sí, yo tampoco es que soy un experto en el tema, pero por ejemplo hace poco sí entrevisté a DJ Baba y en la entrevista él me comentaba mucho cómo bueno, se construye el género, cómo de dónde parte, porque bueno, él es el creador de ese género, de Katia. Entonces, claro, Katia siempre es como una zona, a mi parecer, de las zonas de Caracas, también porque viví mucho tiempo allá, pero que como que sintetiza mucho lo que es la cultura popular urbana caraqueña. Sí. Y que cada parroquia en Caracas es verdad que tiene una identidad muy marcada y se diferencian unas a otras. Eh, y nada, por ejemplo, él me comentaba un poco que el género se nace de la experimentación y que toma mucho de esta generación, sobre todo de los 2000, de los matinés, de las guerras de minitecas, que son los que Oh, van construyendo poco a poco este sonido, que sencillamente es un sonido que identifica una forma de comunidad. Y que luego, por eso mismo, digamos, el tema se va agotando, y él me comentaba eso, por el prejuicio que se crea en la sociedad, que al final, como era un ritmo de clases bajas y clases obreras, que luego, bueno, también como todo, y también vivíamos en una sociedad muy violenta, ocurrían cosas en los matinés, ocurrían peleas, ocurrían sí. trifulcas, y todo se estableció, tanto la música como la estética, que era la estética de lo tuki, que era lo tuki. Prácticamente era como tuki igual a malandro y Sí. malandro malo. Entonces, claro, se hacía como una contraposición en el que todo lo que identificaba a estos chamos que quizás, por lo menos con el tiempo, se va analizando de otra manera, que es lo interesante. Ya se entiende como un bien cultural la forma de bailar que tenían, la música que escuchaban. Epa, Cuando buenos te das bailes. cuenta, Buenos bailes. sí, marica, se echaban unos pasos que tú dices, esto está malandro, está Sí, sí, recho. sí. Y lo interesante, a mí me parece que con este tema, porque en comparación con otros tipos de expresiones culturales que hablan del urbano, pero al mismo tiempo son como acogidas desde otros entornos, como no sé, como lo punk o el rap, es algo que se asocia y se modifica a lo que son símbolos culturales propios, pero viene de afuera.
Y algo interesante de esto es que viene de ahí mismo, viene del país, viene de una forma de divertirse y de hacer música y tiene encima el prejuicio de la clase, porque es sobre todo un prejuicio de cosas que hace gente del barrio. Y bueno, nada, él me comentaba eso, que por eso se acabó un poco y él se sale de la movida en el hecho de que ya eso, la asociación Raptor House igual a delincuencia, es tan latente o se hizo tan potente en el cual todo era como que una maraña de prejuicios a un género musical. Y ya luego, con la pandemia, él me comenta que comienza como a montar temas viejos y comienza a recibir mucha aceptación. Y yo creo que eso tiene que ver con que la generación de ese momento también ha emigrado. Claro, Y al emigrar te encuentras con la nostalgia de los afectos. Entonces, suena un ritmo que te remite a tu infancia o te remite incluso al haber participado en los matinés o quizás no, te remite a una época que viviste y tú dices, coño, esto suena muy a mí. Y entonces él me dice que con la pandemia comenzó a tener esta aceptación y a ser llamativo en otros países, tanto en Europa, también en Latinoamérica, y explotó. Porque ya el venezolano que está afuera y quizás está en entornos de música o sencillamente está, tiene una percepción distinta de esto y lo extraña con esta nostalgia de los afectos y al que no lo conocía y se enfrenta solo a la música, le ha gustado. Y entonces claro. ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en Europa, que es como toda la cultura del rave y de la música electrónica, es como muy abierta y muy movida. Ha tenido como una aceptación Qué locura. llamativa donde ya no se habla casi de Raptor, incluso en Venezuela. Creo que esta canción es un ejemplo de eso. Una resignificación de una cosa considerada muy negativa a través de un prejuicio de clase a tener ahorita, a tenerlo en el mainstream. Qué locura, ¿no? Sí, sí. Oye, otra cosa que del tema es muy especial es la voz de la alocución de Waldemaro Martínez. Un clásico. Qué increíble como esa voz la tenemos nosotros tan presente. Casi que o sea, ese tipo cuántas voces, cuántas animaciones hacía en un año. O sea, ese tipo yo lo he escuchado en cualquier cantidad de cosas, de temas, de canciones, de presentaciones, de comedia. O sea, qué locura. Escucharlo fue, por supuesto, que una experiencia bastante agradable, al menos para mí. Y en cuanto a la letra, a mí me dio mucha risa esto de me enamoré de una cajera de Farmatodo. Loco, Es qué verdad, locura, qué locura. puede Este, pasar. ¿Por qué pasa esto? O sea, esto ya no es ni siquiera una pregunta o sea, específica para ti, como que para que me la expliques, sino qué locura que pasa esto siempre de que este, no es que te enamoras, ¿no? Por supuesto, pero increíble que tú vas al Farmatodo o ibas al Farmatodo y tú decías, chamo, esa chama sí es linda, vale, tú eres loco, no. Y en Coño, todos los la Farmatodos. canción, las chamas son arrechas. Todo, todo, todo. Pero es que pasa mucho. Si tú te pones a ver, y creo que es como la experiencia común que a veces también es un chiste en Twitter, que es como cuando te enamoras de la cajera de cualquier parte. Sí, Y en Venezuela, pues sí pasa. Creo que a mí por eso la canción me parece también bastante buena. En el hecho como que son estos detallitos que sí, sí, también sí. te explotan como recuerdos. Lo de Valdemaro Martínez es arrechísimo porque es una voz que tú entiendes. Y es una voz que entiendes en cotidianidad. ¿Y, Porque la y quién, escuchas en la calle. y quién no imita esa voz? ¿Sabes? Claro. Nosotros los Yo, por ejemplo, venezolanos. siempre me acuerdo mucho de un sí que tenía un primo que se llamaba Salsa para las Lacras y Epa, buen comenzaba, título. uff, Buen título. titulazo. Y además también era la voz de Valdemaro Martínez diciendo Salsa para las Lacras y se iba difuminando. Entonces era para las Claro. lacras, para las lacras, para las lacras. Puro temazo. No, y sabes que Pero, también era bueno cuando se reía. O sea, cuando la risa iba como coño, sí. en ascenso. ¡Wow! Son cosas que verdaderamente. Detallitos de la canción que te sacan, por supuesto, una sonrisa y que hacen que la experiencia sea agradable. Yo no creo que esta canción tampoco sea, este, digamos, un súper mega éxito en cuanto No, digamos, no creo que vaya a ser una canción que la gente escuche de aquí a unos años en un playlist, pero creo que sí que es una canción que se va a meter en, por ejemplo, que es una cosa muy difícil, en la hora loca, ¿no? En lo que nosotros, para nosotros todavía existe como que este concepto de hora loca, coño, porque concertazo, ¿sabes? La fiesta afuera necesitan hora loca.
Yo Necesitan, siempre lo necesitan. digo. Necesitan, y esta canción está como hecha para eso. Quizás o para una reunión con amigos, o para estar en tu carro y tener unos Sí, minuticos sí. ahí de simplemente disfrutar un rato. No le vas a decir a alguien, mira, como que esta canción es una obra de arte, es una poesía, es divina para escucharla en familia. Quizás no, pero por supuesto que es No, una canción que genera una experiencia bastante bonita. Si la es un tuvieras momento que, beneco. si la tuvieras que calificar del 1 al 10, ¿cuánto le das a esto? Te lo voy a preguntar en dos aspectos. Como hecho cultural, por todo lo que se está hablando y por la importancia que puede tener para el término veneca. Y después en lo musical, digamos, ya el producto como tal, todo lo que hablamos. La letra, los significados, todo el Claro. producto que tiene musicalmente. Sí, bueno, yo creo que la canción como fenómeno cultural está interesante porque no es una canción que persigue nada de eso. Y entonces creo que no debería tener esa carga porque es una canción como de disfrute normal, pero los fenómenos culturales es verdad que no se circunscriben a lo que la gente haya querido decir o no, sino a lo que detonan y a las conversaciones que generan. Y creo que en ese caso, no sé si de cómo puntuarla, pero sí me parece muy interesante que una canción totalmente inofensiva haya desatado esta conversación en muchos ámbitos venezolanos. Creo que en alguna forma es positivo porque estamos en el proceso de esa discusión. Sí, Ahorita, al tener el país que tenemos, al tener 8 millones de migrantes, nuestra identidad está en constante construcción y enfrentarnos a la idea o a lo que creíamos correcto y a lo que pensamos que somos también es bastante positivo porque nos ayuda a construir otra cosa. Y yo siempre he creído que pudiese tomarse de esta canción, pero como hablamos del rapper y como hablamos de cómo se percibe lo popular y lo niche y toda la vaina, siempre he creído que cuando tengamos una relación mucho más amena y empática con los símbolos que nos construyen y no querramos eliminarlo como para ser partícipes de lo que pensamos que es lo correcto y tal, cuando tengamos mayor empatía y un encuentro ameno con ello y no conflictivo, con nuestra cotidianidad, con nuestros afectos, que no tienen que ver digamos, con el caos y con la romantización de lo negativo, sino es lo que es. Y cuando esos símbolos, que son muy propios, que determinan nuestra forma de ser como sociedad, eh, se toman en cuenta mucho más, creo que vamos a tener una relación mucho más amena con nuestra propia identidad y con el país. Creo que como canción sí le pondría una especie de 8 o 7 porque sí, no creo que sea como el gran palazo, pero está sí. buena para tripearlo. Está buena como para ir a la playa bajando y poner el tema, para tripearle en la hora loca. Creo que está buena la canción. Y No, es full pegajoso. y como tema de conversación, la verdad es que ha planteado un escenario bastante interesante como para profundizar en temas en los que, como lo acabas de explicar en este rato, que verdaderamente son importantes. Estoy de acuerdo contigo en esta calificación de la canción, pero de todas maneras sí me gustaría, y esto a título personal, reconocer Ok. un poco lo que está haciendo Rawayana con este tipo de cosas, porque eh, no es la primera vez que participan quizás en piezas que hacen que los venezolanos fuera se conecten justamente con lo que pasa en su país, y no solamente lo que pasa, sino lo que han vivido que es lo que al final del día te genera el recuerdo positivo, ¿no? Afectuoso. Porque, por ejemplo, Beto de Raguayana también participó de alguna manera, creo que fue el director del video de Caracas en el 2000, que también hace poco fue una canción que puso sobre la mesa también el recuerdo de las cosas bonitas, ¿no? De esa ciudad que dejamos. Y no solamente Caracas, sino esto aplica para cualquier ciudad de Venezuela. De donde sea, eh, el, el venezolano que está afuera se puede identificar con piezas como esta, más allá de lo que explicaste, por ejemplo, el Raptor House, que es un sonido más catiense o caraqueño. También, bueno, la participación de acapela, que le da ese color a la canción, ese color muy, muy venezolano también. Y yo creo que sí, efectivamente no es un tema para que se gane un Grammy, pero efectivamente ha sido importante y muy interesante todo el paquete. Nada, te agradezco, querido José Miguel.
La verdad que muy Igual, esclarecedor, unos minutos muy, muy jugosos, muy valiosos sobre este tema. Voy a invitar a la gente a que se suscriba a este canal, que tal que está por aquí, a que le den like al video, suscríbanse. a que comenten qué opinan de la canción, porque al final del día, esta visión que estamos hablando es un poco más de nosotros dos, pero por supuesto que se respeta la opinión de quien quizás pueda, digamos, discernir en cierto punto, siempre por supuesto desde el respeto, porque al final del día, algo que se dice mucho es que el término veneco, hay gente a la que ha logrado afectarle, estando sobre todo fuera del país, y bueno, al final del día no deja de ser válido que nosotros no podemos controlar lo que ofende a la gente o no, ¿no? Más allá, al final del día. Así que nada, gracias José, a la gente, saludos, seguimos por aquí.